Que Dios les bendiga nuevamente, mis hermanos. De verdad, usted no sabe el gozo que a mí me da ver a la iglesia así. Gloria a Dios. No sabe usted, a lo mejor usted puede sentirlo también, ¿verdad? Pero el que se siente, el gozo que se siente desde aquí arriba, de ver la iglesia así de esta manera, congregada, ¿verdad? Esperamos y entendemos que por voluntad propia, por necesidad de Cristo, no por necesidad de cumplir un calendario, porque estamos aquí porque queremos exponernos a su palabra, ¿verdad que sí? Ese es el objetivo. Estamos aquí en esta mañana porque queremos exponernos a su palabra y damos gracias al Señor porque nos da la oportunidad de vernos, de tener la comunión que la palabra de Dios dice que es buena en gran manera, que es abundante en gran manera, que es deleitosa. Esa comunión donde Jehová, Dios de los cielos, derrama bendición y vida eterna. Esa comunión de los santos, esa comunión de la iglesia, que es, mire, mi hermano, inigualable, no se puede comparar con una comunión virtual. Damos gracias al Señor por esa comunión también, porque nos ha suplido en este tiempo, pero no es comparable. No es comparable. Esta es la comunión que el Señor estableció en su palabra. Amén. Esta es la comunión que el Señor estableció en su palabra. La comunión que nos permite ver al hermano, que nos permite tocar al hermano, abrazar al hermano. La palabra de Dios va más allá que yo. La palabra de Dios dice saludar al hermano con ósculo santo. ¿Usted me entiende? Con beso santo. Eso dice la Biblia, eso no lo digo yo. Eso es lo que la palabra de Dios establece. ¿Cómo puedo yo darle un abrazo y un apretón y un beso afectivo a un hermano o a una hermana si yo estoy conectado en mi casa? No puedo. No puedo. Solamente me queda el anhelo de hacerlo. Por eso este tiempo especial que nosotros tenemos es de sumo gozo para mí, y doy las gracias al Señor por ello, porque es la evidencia de que nosotros estamos en medio de su palabra está en medio nuestro, el Espíritu de Dios que ha sido prometido para aquella ocasión donde dos o más estén reunidos en su nombre, está con nosotros. Ese es un tiempo especial para nosotros, mi amado hermano. Esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa es la relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Esa no es una religión. Esa es una relación. ¿Usted entiende la diferencia? ¿Verdad que sí? Una religión es ese esfuerzo del ser humano por alcanzar a Dios. Eso es una religión. Pero el esfuerzo que Dios hizo en Cristo y por medio de Cristo para alcanzarnos a nosotros, esa es la relación especial, redentora, que nos salva, que nos transforma, que nos da una vida nueva en Cristo Jesús. No una religión, una relación especial con nuestro Señor Jesucristo. Y ciertamente, nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo esa obra en la cruz una vez y para siempre, pero no menos cierto es que esa obra provee una relación viva constantemente en nuestras vidas. Amén. Todos los días de nuestras vidas, nosotros somos conscientes y vivimos bajo la sombra, bajo la gracia que esa relación nos provee. Eso es una relación viva en Cristo Jesús. No una religión, muchas veces basada en tradiciones de los hombres. De hecho, lo que nosotros vamos a tratar en esta mañana es eso. Vaya conmigo a Mateo capítulo 15, por favor. Mateo capítulo 15. Hay una tremenda diferencia, mi amado hermano, entre una relación y una religión. Por eso es que las religiones se valen tanto de las tradiciones de los hombres. ¿Qué es una tradición? ¿Cuál es la definición de tradición?
es toda costumbre, ¿verdad que sí? Enseñanza, doctrina, que se va transmitiendo de generación en generación. Eso es una tradición. Pero usted sabe cuál es la característica de una tradición, el riesgo que tienen las tradiciones, que corren las tradiciones en medio de escenarios tan cambiantes como los que vivimos. ¿Usted sabe cuál es? Que las tradiciones mueren. ¿Usted me entiende? Las tradiciones se van muriendo, ¿sí o no? No van cesando las tradiciones. No es cierto que muchos de nosotros anhelamos esa semana de silencio, mira, y de respeto que había en la famosa Semana Santa. ¿Usted me entiende lo que quiero decir? Esa semana de respeto, los vecinos respetaban a los vecinos. Nadie se atrevía a prender un radio, un musicón. Ahora no, ahora lo hacen los Viernes Santos, justamente los Viernes Santos. El musicón, ¿por qué? Porque estamos en Semana Santa. Entonces, esa es una tradición que se ha perdido. Es una tradición que se ha perdido. A muchos les aburría esa tradición, pero muchos llegamos a acostumbrarnos a la tranquilidad y al tiempo de reflexión que ellos representaban para nosotros en esta semana que se avecina, dentro de poco ya, la semana de arriba, la semana del 29 en adelante. Semana Santa, una semana cargada de eso, de tradiciones de los hombres. Pero las tradiciones se van muriendo. Y en la medida en que nuestras sociedades y nuestros tiempos y la manera de ver los tiempos cambian de una manera vertiginosa, dicho sea de paso, entonces las tradiciones duran cada vez menos. Cada vez menos. ¿A qué apuntan las tradiciones, mi amado hermano? Usted sabe qué es lo que hacen las tradiciones, ¿verdad que sí? Las tradiciones dignifican el pasado. ¿Usted me entiende? Eso es lo que hacen las tradiciones. Permiten que se perpetúe aquel pasado, aquella enseñanza o aquella experiencia particular del pasado, en donde nosotros pudimos encontrar algún valor y quisimos perpetuarlo. Entonces, eso se convierte en una tradición, cuando tiene un valor intrínseco más o menos aceptable por todos. Pues déjeme decirle, el Señor Jesucristo en esta porción de Mateo 15, en esta mañana, contrasta para nuestra edificación, para la edificación de la iglesia, lo que es la voluntad de Dios, agradable, perfecta, viva, continua, eficaz en nuestras vidas, contra lo que es las tradiciones de los hombres. Contra lo que son las tradiciones de los hombres. Mientras las tradiciones de los hombres exaltan y dignifican el pasado y tienen su ancla firme en lo que ocurrió una vez, aunque pretendan perpetuarlo, la voluntad de Dios es viva y eficaz cada día en nuestras vidas. Amén. Viva y eficaz cada día en nuestras vidas. Mientras las tradiciones son aceptadas por todos, la voluntad de Dios es rechazada por la mayoría, ¿sí o no? De manera que usted y yo vamos a ver un contraste entre lo que son las tradiciones de los hombres y lo que es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios en esta mañana. Por eso es que decimos que nuestra fe no es un asunto de tradición. Amén. Nuestra fe no es un asunto de tradición, nuestra fe no es un asunto de religión. Nuestra fe es un asunto de una relación viva con nuestro Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia que no le permite a la voluntad de Dios expresa, que encontramos en su palabra, en las escrituras que tenemos en las manos, no le permite ser catalogada como tradición, aun cuando ella ocurrió en un tiempo pasado. ¿Por qué? Porque su palabra se renueva de día en día en nosotros. Amén. Contrario a las tradiciones, que lo que hacen es que se van muriendo. Algunas más lentamente que otras, ¿verdad? Pero todas dependen del valor que nosotros querramos continuarle dando en nuestra memoria a las tradiciones. Y mire, déjeme decirle, hay de aquellas tradiciones que nosotros
hoy posiblemente continuamos valorando y todavía se están vivas. Y esta maldita cultura de cancelación está arrasando con esa tradición. ¿Usted me entiende? Está arrasando con esas tradiciones. Y ya hay incluso una serie de elementos representativos de nuestra niñez, historias, óigame, hasta dibujos animados, y la presente ideología de cancelación está acabando con esas tradiciones. Se la está llevando de encuentro. ¿Por qué? Porque hay un grupo de lobistas cuya voz es más alta, que tiene los fondos y tiene los medios para eso, y está dando al traste con esas tradiciones que representaban para nosotros, mire, solaz y esparcimiento. No tenía nada de malo, pero hoy las estamos perdiendo. Entonces, no, yo no me estoy quejando de eso. Yo lo que estoy queriendo es que usted entienda cuál es el contraste entre las tradiciones y la voluntad perfecta y agradable de la palabra de Dios que nosotros tenemos en las manos. Ese es el propósito de esta porción en esta mañana. Ese es el propósito, que nosotros veamos cómo nuestro Señor Jesucristo exalta por encima del criterio humano, del valor de las cosas, cómo nuestro Señor Jesucristo exalta la voluntad de Dios, que es agradable, que es acabada, que es justa, que es perfecta, y que, mi hermano, Iglesia de Cristo, está disponible para tu vida. Amén. Está disponible para que tú vivas cada día de tu vida en el centro de la voluntad de Dios. En el centro de esa voluntad agradable y perfecta para ti. De manera que no hay chance alguno, no hay chance, no hay posibilidad de que tu confianza y tu dependencia se vea lacerada por esta cultura de la que hablábamos un segundo, si ella descansa en la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios revelada en su palabra. No hay oportunidad, no hay oportunidad. Si tú y yo nos mantenemos firmes a aquello de lo cual ni una jota ni una tilde pasará, nuestra confianza de igual manera prevalecerá hasta que el Señor Jesucristo se manifieste nuevamente. Hasta que el Señor Jesucristo nuevamente se manifieste, nuestra confianza tendrá el valor, nuestra dependencia, nuestra fe tendrá el valor que la palabra de Dios le confiere, porque ella es permanente, ella es eterna. Ella es eterna. El cielo y la tierra pasarán, pero la voluntad de Dios expresa en su palabra, mire, no pasará. Si nuestra confianza descansa en su palabra, nosotros podemos escribirlo, mi amado hermano. Tendremos confianza de que prevaleceremos. Tenemos confianza por la misma razón, por la misma causa que la palabra de Dios dice que la iglesia asimismo prevalecerá. De esa misma manera podemos decir que prevaleceremos porque nuestra confianza está descansando en su palabra. Entonces de eso se trata, mi amado hermano, esta mañana el mensaje que hemos titulado Las tradiciones de los hombres. El Señor Jesucristo continuaba allí en la región de Genesaret. Usted se acuerda todo lo que ha venido sucediendo, ¿verdad? Para los que no están al día con nosotros, hemos venido estudiando el Evangelio de Mateo. Ya el Señor Jesucristo ha iniciado su año de padecimientos, el año de pasión del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo acaba de alimentar una multitud de más de 5,000 personas. El Señor Jesucristo acaba de confrontar de una manera maravillosa, ¿verdad? Sobrenatural a sus discípulos allí en medio del mar de Galilea, caminando sobre las aguas. Y el Señor Jesucristo entonces llega a la costa opuesta de Betsaida y se ubica allí en la región de Genesaret, en la ciudad, en el pueblo, en la aldea de Genesaret, en la Galilea del norte de la Palestina. Y allí el Señor Jesucristo entonces es abordado por estos escribas y fariseos que nosotros vemos en los versos desde el 1 al 20 y adelante. Pero vamos a ver hoy los versos 1 al 20 del capítulo 15. Dice la palabra de Dios de esta manera, Mateo capítulo 15,
versos 1 al 20. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Porque no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiendo él les dijo: ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga padre o a la madre muera irremisiblemente. Esas dos cosas dijo Dios. Esas dos cosas mandó Dios diciendo. Pero ustedes decís, verso 5, cualquiera que diga a su padre o a su madre: es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Eso es lo que ustedes dicen. Esa es la norma que ustedes han establecido en contraposición a lo que Dios mandó. Así, de esa manera, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué cosa? Mandamientos de hombres. Padre, queremos darte gracias. Queremos nuevamente, Señor, clamar a ti y colocarnos en tus manos para que seas tú el responsable de que esta tu palabra que ha de ser predicada impacte los corazones con el poder de tu Espíritu. Señor, utilízanos como herramienta únicamente en esta mañana, que no prevalezcan nuestras ideas. Oh Dios del cielo, habla a nuestros corazones, a los corazones de los invitados, a los corazones de cualquiera que pudiera estar aquí o conectado con nosotros que no tiene a Cristo Jesús en su vida como Salvador y Señor. Háblanos, oh Señor, porque necesitamos que tú confrontes nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Este es uno de los pasajes, mi amado hermano, donde se apoya el principio regulador del culto a Dios. Ese principio desde donde partieron los reformadores del siglo XVI, Lutero, Zwinglio, Calvino, estos hombres que Dios utilizó en el siglo XVI con la Reforma Protestante para establecer el principio neurálgico de la Reforma en aquel tiempo en relación a que mi hermano, lo que bíblicamente voluntad expresa, revelada, no debe imponerse a la iglesia como un mandamiento. ¿Usted me entiende? Lo que bíblicamente no está establecido como una voluntad revelada de nuestro Dios, no debe imponerse a la iglesia como un mandamiento, porque no es otra cosa que doctrina de hombres en medio de la autoridad de su palabra. No es otra cosa que doctrina de hombres en medio de la autoridad de su palabra. Es cierto, mi hermano, y ya hemos hablado de esto antes cuando estábamos predicando acerca del Sermón del Monte. Yo no sé, ojalá que alguno de ustedes recuerde junto conmigo el momento, ¿verdad?, en que hablábamos de la ley, cómo el Señor Jesucristo hablaba de la ley. ¿Usted se acuerda de ese momento que el Señor Jesucristo decía: yo no vine a abrogar la ley? ¿Se acuerda usted de eso? Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Y hablábamos en ese momento de que la palabra de Dios es ambas cosas. En efecto, la palabra de Dios es una palabra instructiva, regulativa, pero también la palabra de Dios es una palabra instructiva, normativa. Hay instrucciones
acerca de lo cual no se encuentra un versículo bíblico específico en la palabra de Dios, pero se encuentran principios generales en la palabra de Dios, ¿sí o no? Se encuentran principios generales en la palabra de Dios, de donde debemos partir con el discernimiento del Espíritu Santo para nosotros obrar en nuestras vidas como iglesia y como individuos, aunque no haya un versículo específico en la palabra de Dios que aborde ese tema. La palabra de Dios, por tanto, mi amado hermano, es eso. Es regulativa y es normativa a la vez. La palabra de Dios tiene pautas específicas para llevar a cabo no solamente el servicio de adoración, los cultos, sino que son pautas autoritativas y suficientes para regular toda la vida de la iglesia. Y no debemos agregar nosotros nada a esas pautas en ninguno de los escenarios. Y esa es la realidad de la norma y la instrucción de la palabra de Dios. Los principios reguladores y los principios que son normativos, que son generales. Hay principios específicos y hay principios generales de la palabra de Dios. Y hay personas, mi amado hermano, que no son capaces de ver ni lo uno ni lo otro. ¿Usted me entiende? Hay personas que porque no existe un versículo, se dan a la tarea de vivir conforme a sus propias convicciones. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia no me prohíbe tal y tal cosa. Ah, pero mi hermano, usted está transgrediendo el principio general, el principio general de una apariencia modesta, de una apariencia casta y pura en la mujer, por ejemplo, y en el hombre también. Usted está transgrediendo ese principio general. Pastor, pero es que la Biblia no me habla de los piercing y no me habla de si yo puedo tener 3 o 4 o solamente un hoyito aquí en la oreja. No te va a hablar de eso, pero la palabra de Dios te establece principios generales por medio de los cuales tú y yo debemos ser capaces de entender cuál es la voluntad agradable y perfecta de nuestro Dios para nuestras vidas. Esa es la realidad, mi hermano. No me mires raro. No me mires raro. Esa es la realidad. Muchas veces, a falta de un versículo específico, nosotros damos rienda suelta a nuestras pasiones y deseos. Ah, pero que eso no es pecado, pastor. ¿Y quién le está diciendo a usted que yo le estoy diciendo que usted está pecando? Yo no estoy diciendo que usted está pecando. Yo ni siquiera estoy juzgando su corazón, la calidad moral o espiritual de su corazón. Yo lo que le estoy diciendo es que una cosa, ¿verdad? Son los criterios que usted usa y que nosotros vemos en su vida para valorar su fruto de arrepentimiento. Y otra cosa son las evidencias que usted da como persona que se llame cristiano. Eso es lo único que estamos diciendo. Y hay tradiciones de los hombres y hay palabra instructiva de parte de Dios para nuestras vidas. Y esa palabra instructiva es una palabra específica, pero también es una palabra normativa, general. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace en esta mañana, hablándole a los escribas y fariseos. Y es una porción maravillosa, mi amado hermano. Créame que los principios que nosotros vamos a ver aquí nos van a dar una pauta clara para nosotros entender cuál es la relación que hay entre las tradiciones de los hombres, doctrinas de hombres enseñadas como mandamientos. Aquí a nadie se le ha dicho aquí cómo debe venir a la iglesia. Sin embargo, hay normas que usted, entre su relación suya y el Señor, usted debe saber. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? Nadie nunca se ha parado en esa puerta, al menos desde que yo estoy aquí, y ha devuelto a gente porque ha venido de tal o cual manera. Pero hay principios generales que deben regular tu apariencia como cristiana, tu apariencia como cristiano. Entonces, mi hermano, nosotros tenemos que estar muy claros con esa realidad en nuestra vida. Tenemos que estar muy claros, porque de ahí es que nace, de ahí es que se desprende
el legalismo en las iglesias, mi amado hermano. ¿Usted me entiende? Cuando nosotros intentamos establecer como mandamientos de hombres cosas que no están establecidas como tal en la palabra de Dios. Entonces yo puedo reconvenir, yo puedo acercarme a un hermano o yo puedo acercarme a una hermana y hablarle y decirle, pero que yo entienda que es una tradición nuestra, que es una tradición de la iglesia o que es una tradición y por tanto, mira, es que las cosas no se hacen así. Mi hermano, acompáñeme, vamos a verlo juntos para que entendamos. Para que entendamos, los fariseos, mi amado hermano, eran peores que eso. Los fariseos añadían a la palabra de Dios sus normas y preceptos y sus mandamientos de hombres y la valoraban como parte de la palabra de Dios. Mire cómo dice el verso 1. Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan la mano cuando comen pan. Mire, por lo menos los escribas y fariseos eran coherentes. Por lo menos eran coherentes. Porque ellos estaban preocupados por el cumplimiento de las normas que ellos mismos habían introducido a la ley de Moisés. Entonces, en ese sentido, ellos eran coherentes. Ellos estaban defendiendo sus propias normas. Porque eso es lo que dice el versículo. ¿Por qué tus discípulos quebrantan? ¿Qué dice allí? La palabra de Dios, la ley de Moisés. ¿Qué es lo que dice allí? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Entonces, por lo menos en eso ellos eran coherentes. Ellos estaban aceptando que eso era tradición de hombres, tradición de los ancianos. Pero una cosa definitivamente es lo que se declara con la boca y otra cosa es el nivel de sanción, el nivel de hermetismo, el nivel de juicio que se ejerce, no solamente conceptualmente, sino en la práctica. Los judíos en este tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo del ministerio terrenal del Señor Jesucristo, establecían estas normas y no era solamente declaratorio. A nadie que no se lavara las manos antes de comer, y no era por higiene, era por religión, era por mandamientos de hombres, mi amado hermano. Mandamientos de hombres. Los escribas y los fariseos, con toda seguridad, hubieran estado de risitas hoy con el COVID. Hay que lavarse las manos. Hay que lavarse las manos en todos los escenarios, decían los escribas y los fariseos. Y mi hermano, mire, una de las terribles consecuencias de la actitud de los escribas y fariseos era justamente que ellos valoraban, el valor que le daban a sus tradiciones era el mismo valor de la revelación de Moisés, de la palabra, de la ley que había sido dada a Moisés. Ellos aplicaban de manera expresa esa norma a la tradición de los ancianos. Ellos se referían a ella como la tradición de los ancianos. Y la palabra que utiliza allí Mateo, no obstante, mi amado hermano, para que usted entienda cuál era la relación que había entre la declaración de los escribas y los fariseos, pero cuál era la práctica. La palabra que Mateo utiliza allí es una palabra que se refiere al quebrantamiento de la ley, al incumplimiento, a la violación de la ley. Da la idea de que se está violando un mandamiento. Esa palabra en el original que se utiliza allí para la palabra quebrantar, de que se está procediendo en contra de una norma autorizada como ley. Y esa era la visión de los escribas y los fariseos. Sus tradiciones y ceremonias habían cobrado el estatus de ley en medio de la palabra de Dios.
Sus tradiciones y ceremonias habían cobrado el estatus de ley, de mandamiento. Y cualquier precepto, mi amado hermano, que se coloque a la par de la Biblia para cumplimiento constituye un legalismo para la iglesia. Cualquier precepto que el hombre coloque a la par de la Biblia para cumplimiento constituye un legalismo para la iglesia. Una carga que pone tropiezo, ¿usted sabe a qué? A la gracia de Dios, mi hermano. Una carga que pone tropiezo a la gracia de Dios. El legalista enfatiza el cumplimiento de las reglas para alcanzar tanto la salvación como la madurez espiritual en medio del cuerpo de Cristo. El legalista cree que es necesaria la estricta adherencia literal a esas reglas para ser salvo. Y doctrinalmente, esta es una oposición opuesta, absolutamente opuesta a la gracia de Dios. Vaya conmigo a Gálatas, por favor, para que lo veamos. Gálatas capítulo 2, verso 15. Pablo, hablando de una manera fuerte, como no escribió a ninguna iglesia en Asia Menor, le escribió a la iglesia en Galacia y le dijo: nosotros, judíos de nacimiento, verso 15, capítulo 2, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo, verso 16, ¿qué dice allí, mi hermano? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, ¿qué dice? Nadie, mi hermano, nadie será justificado. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. ¿Por qué, mi hermano? Efesios 2, capítulo 2, versos 8 y 9. Porque por gracia, esa es la razón. ¿Usted me entiende, mi hermano? Esa es la razón por la cual, por la ley, nadie será justificado. ¿Cuál es la razón? Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. ¿Y esto? No de vosotros, sino que es don de Dios. Es don de Dios para que ninguno de nosotros tenga la oportunidad de gloriarse en la salvación en la que nosotros estamos hoy. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su gracia que nos ha redimido y que nos sostiene hoy. Por gracia, mi hermano. Por gracia. No por obediencia, por gracia. Ah, pastor, usted está diciendo que no tenemos que obedecer. Si eso es lo que usted entiende, entonces usted no ha conocido de la gracia. ¿Usted me entendió lo que yo quise decir? Si esto lo que le mueve a usted es a pensar, como Pablo reprendía en la carta a los romanos, pues hagamos males para que vengan bienes. Si eso es lo que usted entiende, entonces usted no ha entendido de la gracia. Porque la gracia no solamente nos redime, sino que la gracia nos transforma. Amén. La gracia nos transforma para que nosotros podamos vivir en santidad delante de nuestro Dios. Si usted solamente piensa en la redención y en la salvación y no en la santificación que la gracia le impone, entonces usted no ha entendido de la gracia. Pero mi hermano, no es por obras, no es por las obras de la ley. Por las obras de la ley ninguno de nosotros seremos justificados. Por las tradiciones de los hombres, por los mandamientos de los hombres en medio de nuestro concepto de la religión, nadie podrá ser justificado. La palabra de Dios dice que es por gracia, que es por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Decían los fariseos. ¿Y qué es lo que dice la definición de tradición? Es la transmisión de doctrinas, de ritos y costumbres hechas de generación en generación. Mi hermano, la voluntad de Dios no es una tradición precisamente
porque requiere una transformación diaria de nuestra mente. ¿Usted me entiende? Requiere una transformación día a día de nuestra mente. Transformaos en el espíritu de vuestra mente. Eso es lo que Pablo dice diariamente. ¿Y qué es lo que requiere la tradición? Una adherencia, una adhesión al pasado. ¿Usted me entiende? Una mente cautiva a lo que fue. La voluntad de Dios nos dice, nos requiere una mente que sea transformada en su palabra día a día. Esa es la diferencia entre tradición y un pensamiento renovado en el Espíritu de Dios diariamente para que podamos glorificarle con nuestras vidas. Esa es la diferencia, mi hermano. La voluntad de Dios no es una tradición precisamente porque requiere una transformación diaria de nuestra mente. Mientras las tradiciones requieren una acomodación de nuestra mente. Una acomodación al pasado, a las costumbres, a la rutina. Esa es la gran diferencia entre una tradición y una convicción viva en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, mire lo que el Señor Jesucristo le respondió. Verso número 3. A mí me encanta, ya yo lo he dicho otras veces, me encanta cuando el Señor Jesucristo responde una pregunta con otra pregunta. Usted sabe, nosotros lidiamos con ese tipo de comunicación, ¿no? Y no nos gusta. Y lo decimos. No me responda una pregunta con otra pregunta. Respóndeme lo que tú estoy diciendo. Pero al Señor Jesucristo le encantaba hacer eso. Y a mí me encanta hacer eso también. Porque donde yo pueda imitar al Señor Jesucristo, hay 2 o 3 que no les gusta que yo haga eso. Ya se revelaron quiénes son. Bueno, hay una que dice que a las mujeres no les gusta que uno haga eso. Respondiendo él les dijo, ¿y por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y el Señor le dice, ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios en favor de la tradición? Porque Dios mandó diciendo ciertas cosas claras en su palabra. Y ustedes han establecido cosas que lo que hace es que terminan violentando y violando ese mandamiento de Dios. Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Mi hermano, el Señor Jesucristo está trayendo un ejemplo aquí. Este no es el centro del pasaje. ¿Usted me entiende? Este asunto de la honra a los padres no es el centro de este pasaje. El Señor Jesucristo está tomando este ejemplo. Yo no sé si usted me entiende. Hay otros ejemplos en la palabra de Dios. Pero el Señor Jesucristo está tomando este ejemplo. Es como si el Señor Jesucristo dijera, porque Dios, por ejemplo, mandó diciendo, ¿usted me entiende? Eso es lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Yo le voy a dar otro ejemplo. La palabra de Dios está llena de ejemplos, lamentablemente, de escribas y fariseos violentando la ley de Dios en favor del mandamiento de los hombres. Yo le voy a dar otro, pero el Señor Jesucristo puso este. Y este que me interesa ahora desarrollar delante de ustedes. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Y también, el que maldiga al padre y a la madre, muera irremisiblemente. Óigame, mi hermano, mire, gloria a Dios por la cruz de Cristo. Gloria a Dios por la cruz de Cristo. Porque si la cruz sirvió de manera efectiva para todo el mundo, aunque nadie confiese a Cristo, es para esto. Para detener la ira de Dios sobre los hombres. ¿Usted me entiende? Porque si la cruz no hubiera sido lo que fue, hoy, mire, anduviera el muerto ñango en la cuneta. Porque oiga lo que está diciendo. Dios mandó diciendo, y Dios no cambia en lo que Él manda. El que maldiga padre y madre, muera irremisiblemente. ¿Y usted sabe los maldicientes de padre y madre que hay hoy? ¿Usted sabe el respeto que se le ha perdido a los padres y a las madres hoy? Que vemos a jóvenes capaces, no solamente de maldecir,
de matar a padre y madre. ¿Usted sabe eso? Vemos a jóvenes y a personas cometer matricidios y patricidios, matando, homicidios en contra de sus padres. No digamos ya hablándole mal, hablándole fuerte, o insultándole, o maldiciéndoles. Bueno, pues Dios dijo, el que maldiga padre y madre, muera. Muera. Óigame, nosotros sabemos señalar mucho al pueblo de Israel en su peregrinación hacia la tierra prometida y durante su estadía en la tierra prometida como un pueblo idólatra, como un pueblo infiel, como un pueblo que mire, caía y era perdonado y volvía y caía y era perdonado y volvía y caía. ¿Usted me entiende? Pero yo estoy seguro que si nosotros nos colocamos en un punto de la historia donde podemos tener una vista a vuelo de pájaro sobre los hijos de la nación de Israel, mire, eran pianitos que estaban. ¿Usted sabe lo que es eso? Pianito. Porque esa era la normativa que había. El que maldiga padre y madre, muera irremisiblemente. Y en buen dominicano, muera irremisiblemente es ñángala, fuángala. Muera irremisiblemente. Esa era la instrucción. Ahora, ¿qué decían los escribas y fariseos? ¿Qué decían que terminaba menospreciando ese mandato de Dios con respecto a los padres? Ellos decían, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a padre y madre. ¿Usted me entiende? En otras palabras, mi amado hermano, cualquiera que diga a su padre y a su madre, mira, lo que yo tenía para ti, para este mes, yo lo ofrendé ya. Te fuiste en blanco. Cualquiera que sea capaz de decir eso, porque en efecto ofrendó lo que tenía para sus padres, mire, ya está descargado de la responsabilidad de sus padres. ¿De acuerdo? Próximo. O sea, esa era la norma de los escribas y fariseos. Esa era la instrucción que ellos habían establecido. Cualquiera de ustedes, tranquilos, cualquiera de ustedes que diga es corbán, como dice por otra parte la palabra de Dios, refiriéndose a toda cosa, ¿verdad? Para ofrenda a Dios, es corbán todo aquello con que pudiera ayudarte. Lo siento. Este mes ya no hay nada para ti. Esa era la norma que los escribas y fariseos habían establecido. Y como siempre, mi amado hermano, el Señor trae a luz el verdadero sentido de su palabra, el espíritu verdadero de la revelación de su palabra. Mientras Dios ya había establecido un mandamiento, ellos habían establecido otro precepto que terminaba quebrantando el mandamiento, que terminaba violentando, incumpliendo, invalidando la voluntad de Dios. Y el Señor utiliza este escenario para traerlo a sus ojos. Porque este es, reitero, solo un ejemplo. Usted quiere ver otro ejemplo donde los escribas y fariseos querían hacer prevalecer sus mandamientos por encima de lo que Dios había establecido. Vaya conmigo a Mateo capítulo número 12, un poquito más para atrás. Mateo capítulo 12, verso 9 al verso 12. Mateo capítulo 12, verso 9 al verso 12. Pasando de allí, entró en la sinagoga de ellos el Señor Jesucristo, y he aquí, había allí un hombre que tenía una mano seca. Una mano seca. Y para poder acusarle, le preguntaron diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo, mírenlo ahí, otra vez la técnica de la pregunta. Y él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una sola oveja y si ésta se le cae en un hoyo en el día de reposo, no le echa mano y la saca? Hipócritas.
¿Usted está entendiendo? ¿Usted está entendiendo? El mismo contexto. El mismo contexto. Pues cuánto más vale un hombre que una oveja, dice el Señor, verso 12. Por tanto, ¿qué dice él? ¿Cómo concluye? Es lícito hacer bien en el día de reposo. ¿Qué habían establecido los judíos, los escribas y fariseos? No. Se tropezó una vieja al lado de ti, déjala ahí mismo. Déjala ahí mismo, porque no se puede hacer fuerza el día de reposo. Se cayó un niño y se partió. Bueno, mira a ver cómo tú le pones limón con sal, pero al pasito. No hagas esfuerzo alguno porque es día de reposo. Es que no hay otra palabra que le quepa a esa actitud que hipócritas. Hipócritas, porque el Señor sabía. Si alguno de ustedes tiene un asno, un burro, un animal de carga o de trabajo, una oveja y se le cae, yo lo sé que ustedes lo van a recoger. Ustedes no van a dejar que se le muera. Entonces, este es otro ejemplo. El Señor pudo haber partido de él. De igual manera, el Señor en su soberanía partió del ejemplo de la honra a los padres, porque era muy evidente, era muy flagrante, pero también tenía más impacto social. Tenía un impacto social mucho mayor. Este ejemplo particular, ¿verdad? Donde el Señor explica su punto para confrontar el corazón de estos hombres. Por encima de cualquier tradición religiosa que nosotros queramos guardar, Dios ya ha señalado cuál es el nivel de honra que nosotros le debemos a nuestros padres. El que maldiga padre o madre muera irremisiblemente. Eso fue lo que Dios dijo. Y lo que decían los escribas y fariseos es que cualquier que diga es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudieras ser ayudado, ya no tiene más responsabilidad con sus padres, puede continuar adelante sin una carga con respecto a la ayuda a sus padres, no hay ningún problema. En otras palabras, ya yo estoy descargado de toda responsabilidad contigo, porque yo estoy ofrendando a la iglesia. O ya yo estoy descargado de toda responsabilidad contigo con respecto a tu vivienda. Tú sabes, el local que yo tenía, yo se lo ofrendé a la iglesia, mientras tú estás rodando por ahí en una pieza, en un cucurucho. Pero como ya yo ofrendé a la iglesia, como ya yo di de mis bienes a la iglesia, yo no tengo responsabilidad contigo. Y estoy bien delante de Dios por hacer eso. Eso era lo que decían los escribas y los fariseos. Déjeme decirle algo, mi amado hermano. El Señor dijo claramente, y póngame atención, por favor. El Señor dijo claramente, ninguno que ame a padre o madre más que a mí es digno de mí. Eso fue lo que dijo el Señor. El Señor nunca dijo, ninguno que ame a padre o madre más que a su doctrina. Ninguno que ame a padre o madre más que a su iglesia. Ninguno que ame a padre o madre más que a su ministerio. ¿Usted me está entendiendo lo que yo quiero decir? El Señor nunca dijo eso. El Señor dijo, ninguno que ame a padre o madre más que a mí. Usted sabe qué es más importante que esto, a lo que el Señor me ha llamado. Esa mujer que está ahí. ¿Usted me entiende lo que yo quiero decir? Si yo tengo problema con esa mujer que está ahí, que es mi esposa, entonces yo no merezco estar aquí. Dígame entonces, ¿qué es más importante delante del Señor para mi vida? Dígamelo, por favor. Mi relación con mi esposa y con mi familia, ¿sí o no? Eso es lo más importante. Delante del Señor, eso es lo más importante. Que esto es importante. Gloria a Dios. Tiene un valor del cual yo me siento indigno todos los días de mi vida. Pero yo no puedo poner esto por encima de ella. No, mira, te quedaste porque yo hoy tengo que ir a grabar el mensaje. Pero nosotros teníamos un compromiso hoy que íbamos, hoy cumplimos un año de casado. Es Corbán. Todo mi tiempo y todos mis dones que yo tenga, con lo cual pueda agradar al Señor. Ya yo estoy descargado de mi responsabilidad hacia ti.
Y cuidado. Cuidado si habla. Cuidado si grita. Que estoy bien delante de Dios. Mi hermano, eso era lo que decían los escribas y los fariseos. Mandamientos de hombre por encima de la instrucción de Dios, por encima del mandamiento de Dios. Que por más noble que a usted le parezca el mandamiento de los hombres, por más noble que a usted le parezca el mandamiento de los hombres, siempre será trapo de inmundicia delante de la justicia de nuestro Dios. Hay una diferencia clara, mi amado hermano, y que a la vez parece ser demasiado confusa para algunos, cuando de honrar a nuestros padres se trata. Y de nuevo, esto es solo un ejemplo del cual parte el Señor Jesucristo. Es un ejemplo que el Señor trae a la mesa de argumentos para señalar el comportamiento hipócrita de quien coloca el cumplimiento de sus propios preceptos y tradiciones por encima del cumplimiento de la palabra de Dios, que es su voluntad expresa para nuestras vidas. Por lo cual también podemos decir que coloca el cumplimiento de sus preceptos por encima del cumplimiento de la voluntad de Dios para su vida. Mire como dice Colosenses, no lo busque. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo, y no según Cristo. Por eso, mi hermano, es que el Señor comenzó a decirle hipócritas a los escribas y fariseos. De hecho, esta es la primera vez en el libro de Mateo que encontramos al Señor Jesucristo acusando de hipócritas a los escribas y los fariseos. El Señor Jesucristo ya había utilizado la palabra hipócritas, pero la había utilizado, usted sabe, de manera retórica. De manera retórica. Cuando el Señor Jesucristo, por ejemplo, hablaba del que juzgaba la paja en el ojo ajeno. ¿Usted se acuerda? Y cuando estaba diciendo eso, terminaba diciendo, hipócrita, quita el madero que tú tienes en tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano. ¿Usted se acuerda de eso? Eso fue una declaración retórica de parte del Señor Jesucristo. Él no estaba acusando a nadie directamente. Esta es la primera vez. Muy coherente con el año de padecimiento del Señor, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque muchos dicen que el detonante que llevó a estos hombres, autoridad religiosa, en aquel tiempo, para crucificar, para matar al Señor Jesucristo, fueron estas acusaciones públicas y este reclamo público delante de todo que el Señor, con toda valentía, con toda osadía, con toda autoridad, hacía a estos hombres hipócritas, hipócritas. Y ahí comenzaron, usted sabe, estos hombres a sentirse, a llenarse de ira, a llenarse de odio en contra del Señor Jesucristo hasta que terminaron colgándole de un madero. Bueno, usted sabe el capítulo 23, que vamos a llegar allí, si Dios lo permite. 7 veces le dice el Señor Jesucristo en el capítulo 23 a los escribas y fariseos, hipócritas. Uno de los más famosos discursos del Señor Jesucristo. Uno de los más famosos discursos de contención, de reclamo, de acusación de parte del Señor Jesucristo en contra de los escribas y fariseos. Hipócritas, verso 7, sigo en Mateo 15. Bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y óigame, yo estoy tratando de establecer definiciones en esta mañana. Y ya analizamos y contrastamos lo que eran las tradiciones contra la voluntad de Dios. Dijimos, para refrescar, que las tradiciones estaban ancladas en el pasado, que dignificaban el pasado. Sin embargo, nuestra mente se renueva cada día de manera fresca en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Hay una diferencia clara. Nada más por ahí hay una diferencia clara. Una cosa es tradición y otra cosa es mi relación
con mi creador a través de su palabra, que aunque sí tiene un matiz histórico de que fue escrita hace 2000 años, terminó de escribirse hace 2020 años, 2019 años atrás, si tomamos el Apocalipsis como el último libro escrito de la Biblia, el final del primer siglo. Sí, tiene un perfil histórico, pero ella es viva y eficaz. Amén. Ella es viva y eficaz y se renueva de día en día en nuestra mente y hace que nuestra mente se renueve de día en día. Entonces ahora yo quiero concluir en esta mañana viendo justamente este criterio definitorio de la hipocresía. Véalo conmigo en el versículo, por favor, verso 8. Si yo le pregunto qué es la hipocresía, leyendo el verso 8, usted debe poder definírmelo. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, ¿qué dijo? Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Quién es el hipócrita? ¿Quién es el hipócrita? El que le honra de labios, pero su corazón está lejos de la verdadera adoración al Señor. ¿Sí o no? Eso no es lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Aquel que me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí. Esa es la definición bíblica. Pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandamientos de hombres. Vaya conmigo a Isaías 29 para que leamos la profecía de manos de Isaías mismo. Isaías 29. Isaías 29. Vamos a leer ahí desde el verso 9 hasta el verso 14, por favor. Vamos a leer desde el verso 9 hasta el verso 14. Isaías 29. Y dice la palabra de Dios: por tanto, he aquí, Isaías 29, verso 9 hasta el verso 14. Amén. Deteneos y maravillaos, dice el Señor, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabra de libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y dijeren, lee esto ahora, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Pero qué dice? Pero su corazón está lejos de mí. Y óigame la definición. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo voy a leer el 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Esa es la hipocresía definida bíblicamente. Un corazón que se acerca de labios solamente. Un alma, una persona que se acerca a Dios de labios solamente. Y su corazón está lejos de él. Dios, mi amado hermano y persona que nos visita en esta mañana, Dios no puede ser burlado.
Dios no puede ser burlado. Nuestro corazón, por más turbio que se encuentre, está abierto ante los ojos del Dios soberano. Dios no puede ser burlado. Usted y yo, en Cristo Jesús, estamos llamados a ser cartas vivas. Cartas vivas, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3. Escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino, mi hermano, mire, en nuestros corazones. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Por eso yo quiero concluir en esta mañana, mi amado hermano. Nuestra fe no es un asunto de tradición. Nuestra fe no es un asunto de preceptos de hombres establecidos e instruidos en la iglesia como mandamiento de hombre, a la par de la instrucción de la palabra de Dios. Que hay orden en la iglesia y que hay que respetar de manera consciente, de manera coherente, con una actitud racional, lo que es el culto de adoración en medio de nuestra congregación. Claro que sí, pero tengamos cuidado, mi amado, como iglesia, de establecer mandamientos de hombres a la par de la palabra de Dios. Porque el Señor Jesucristo ya se dio cuenta de eso antes y les llamó a los tales hipócritas. Nuestra fe no es un asunto de tradición. Nuestra fe es una fe viva que está sustentada en la voluntad de Dios para cada día de nuestras vidas. Por tanto, mi amado hermano, como dice el libro de Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Yo quiero terminar con un salmo. Yo quiero terminar con un par de versículos en el libro de los Salmos. Y ese sí yo quiero que usted me acompañe a leerlo todos juntos en esta mañana. Y con eso terminamos. Salmos capítulo 139. Salmo capítulo 139, verso 23 y verso 24. Por favor, vamos a leerlo juntos. Salmo 139, 23 y 24. ¿Estamos ahí, mis hermanos? Amén. A la cuenta de 3. Y miren, mi hermano, léalo. Léalo como una oración en su corazón. Amén. Léalo como una oración en su corazón, mi amado hermano. En este momento, esa es mi petición para que usted y yo juntos, como un cuerpo, terminemos este tiempo de adoración delante de nuestro Dios, orando de esta manera. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Amén. Esa es mi oración, mi amado hermano. Esa es mi oración diaria. Pesa mi corazón, oh Dios. Pesa mi corazón. Examíname y conoce lo que hay en mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira a ver si hay en mí caminos de perversidad. Y por favor, corrígeme. Guíame en el camino eterno. Padre Dios del cielo, esta es nuestra oración delante de ti en esta mañana. Esta es nuestra oración delante de ti como pueblo tuyo que somos, oh Dios. No somos los discípulos tuyos que debiéramos ser. Oh Señor, queremos que tú puedas pesar nuestros corazones, que tú puedas examinarnos y tú puedas ver si hay en nosotros camino de perversidad, oh Padre. Y puedes, oh Dios del cielo, guiarnos en el camino eterno. Esa es nuestra oración, esa es nuestra petición delante de ti. Como iglesia, oh Señor, queremos en esta mañana
desprendernos, oh Dios del cielo, de toda hipocresía, que definida bíblicamente es que nos acercamos a ti de labios, pero nuestros corazones están lejos de ti. Oh Padre amado, ayúdanos a que en cada convocatoria, oh Señor, de esta tu iglesia, nosotros vengamos delante de tu presencia con un corazón así, con un corazón desnudo, oh Dios del cielo. Oh Padre, si aquí en esta mañana o conectados con nosotros hay alguna persona que no tiene a Cristo Jesús por Salvador y Señor de su vida, ten misericordia de ellos como tuviste de nosotros y como sigues teniendo de nosotros. Ten misericordia de ellos, tráeles a una convicción de pecado, oh Dios del cielo. Que puedan entender, oh Padre, que tú no puedes ser burlado, que tú conoces los corazones, que tú no eres engañado por la aparente nobleza de nuestras propias normas y de nuestros preceptos y de nuestra propia justicia y de nuestra propia moral. Qué bien suena decir, ya yo lo que tenía para ti lo ofrendé a la iglesia, ya yo no puedo hacer nada. Ya yo estoy bien con Dios, que es con quien yo debo estar bien. Cuando tu palabra, oh Señor, ha determinado que debemos honrar a padre y madre. ¿Dónde está, oh Dios del cielo, la buena mayordomía que debe llevarnos a ser sabios distribuidores de lo que tú nos has dado, para que nosotros podamos honrar a nuestros padres y podamos honrar la obra del reino de los cielos? Hipócritas, con justicia, oh Señor, les llamaste hipócritas. Es nuestro anhelo, oh Señor, que tú nos veas por medio de Cristo y que no vivamos, oh Señor, como para que seamos llamados de esa manera, de igual manera, oh Dios del cielo. Que no demos razones, oh Dios, delante de ti para ser llamados hipócritas, que podamos acercarnos con corazones humillados delante de ti. Esa es nuestra petición para la iglesia, pero también para todo aquel, oh Dios del cielo, que pretenda acercarse a ti con corazones inflados. Dale convicción de pecado a cada uno que le falte. Colócanos, oh Señor, por tus misericordias a los pies de Cristo y que allí podamos encontrar perdón. En el nombre de Jesús te lo pido.